Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo foro con impacto de marzo. Es un gusto saludarlos y agradecerles por su presencia en este espacio, donde nos reunimos para reflexionar, inspirarnos y sobre todo para actuar. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados excepcionales, Juan David Aristizábal y Andrés Acevedo, autores del libro Ante todo, hacer algo. Un llamado a ser agentes de cambio en tiempos de incertidumbre. En un momento en el que muchos están en pausa, esperando a ver qué sucederá en el país en 2026, ellos nos invitan a cambiar la narrativa. No se trata de esperar, quedar en un tiempo muerto, sino de construir desde hoy el futuro que queremos. Juan David Aristizábal es fundador de Talento Latam, una organización que diseña soluciones y negocios con impacto social y ambiental. Es conferencista internacional, profesor del CESA y ha sido reconocido con el premio MTV Piensa en Grande en México y el premio Princesa de Girona en España. En el 2019 fue copresidente del Foro Económico Mundial Davos. Juan David forma parte de la red de emprendedores sociales Ashoka y es autor de varios libros, entre esos Todos podemos cambiar el mundo, un libro que se agotó en su primera edición. Su trabajo ha inspirado a miles de personas a recuperar la capacidad de generar cambios a través del emprendimiento. Bienvenido, Juan David. Andrés Acevedo, por su parte, ha dedicado los últimos años a investigar el comportamiento humano y ha logrado impactar a millones de personas con sus proyectos digitales. Es el creador de 13%, el principal podcast en español sobre carreras profesionales y trabajo, y del podcast Atemporal, que documenta la historia reciente de Colombia a través de entrevistas con sus protagonistas. Fue reconocido como uno de los 100 líderes de la sociedad para la revista Gerente y es el único colombiano ganador de Emergent Ventures, de la fellowship del prestigioso economista Tyler Cowen. Como presidentes y líderes empresariales, sabemos que el statu quo no es una opción. Nuestra responsabilidad no es solo adaptarnos a los cambios, sino generarlos. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a dos destacadas personas que han dedicado su vida a demostrar que siempre se puede hacer algo, incluso en los momentos más complejos. Así que hoy los invito a aprovechar esta conversación para inspirarnos, cuestionarnos y sobre todo para que actuemos. Bienvenidos y que disfruten esta jornada. Pues muchas gracias por esta invitación, Carolina, Felipe, Marcela. Qué gusto, de verdad, estar acá con un grupo de personas tan interesantes. Yo quería arrancar como contándoles lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar. Yo me gradué de abogado y en mi primera experiencia de trabajo me senté y hice las cosas que me decían que tenía que hacer y llegó un punto en el que yo sentía que no tenía para nada claro qué hacía yo ahí. Y entonces le pregunté no vamos a decir nombres, pero a la persona de recursos humanos de esa empresa de comercio electrónico en la que yo trabajaba, le dije, es que no vamos a decir nombres, Natalia, yo quisiera entender qué es lo que yo hago acá, o sea, para qué estoy yo acá, más allá de para responder unos derechos de petición, qué es lo que yo hago acá. Y Natalia lo pensó y procedió a enviarme la misión y la visión de la empresa. Luego yo la leí y quedé en las mismas. No había en esos 12 párrafos nada que me ubicara en un lugar en el mundo, en una actividad valiosa. Y entonces, desde ese momento yo he tenido una preocupación por entender qué hace que a la gente le guste su trabajo. Mi primer proyecto se llamó 13%. Ya les contaré por qué Juan David fue crucial para ese proyecto.
pero se llamaba 13% porque hay una estadística que dice que solo el 13% de las personas disfrutan de su trabajo en todo el mundo. Lo que quiere decir que si aquí somos 100, según la estadística, solo hay 13 de ustedes que están conectados con lo que están haciendo y la gran mayoría, 87, no disfrutan lo que hacen. Yo creo que esto de lo que venimos a hablar hoy, que es un libro, pero sobre todo unas ideas que se han gestado en una amistad entre Juan David y yo, es el resultado final de preguntarse qué es lo que hace que a la gente le guste trabajar. Y yo creo que para muchos de ustedes habrán tenido la experiencia de llegar un día a la casa y acordarse cuando uno de sus trabajadores les dijo: ah, es que usted no me dijo que yo tenía que hacer eso. Y ustedes muy en el fondo de sus intestinos removerse y decir: pero ¿por qué hay que decirle a la gente todo lo que tiene que hacer? Yo creo que ante todo hacer algo es nuestra propuesta de cómo podemos combatir ese rasgo cultural tan colombiano de la falta de proactividad. Y cierro con esto, entre otras, mi única evaluación que tuve en ese trabajo, en las oportunidades de mejora que llaman, me decían: Andrés es muy bueno, pero ojalá fuera un poco más proactivo. Entonces nadie está exento de esto. Siga. Sea proactivo. En ese momento yo estaba en una especie de crisis vocacional, no sabía para dónde iba. Sabía que no quería ser abogado, pero no sabía qué quería hacer, ¿no? Ese es el gran problema. Cuando uno tiene el plan A descartado, pero no tiene ni siquiera una intuición de cuál va a ser el plan B. Y me pasó una cosa curiosa. Juan David les va a decir que yo le escribí un correo de manera arrogante, y yo me voy a anticipar a eso y decirles que no era tan así, ¿no? Yo le dije: Juan David, usted no sabe quién soy yo. Entiendo por qué se llevó la impresión de arrogancia, pero yo presiento que usted va a querer apoyarme en un sueño que yo tengo, que es hacer un podcast. Entonces, si usted es un tipo de hamburguesa, me lo dice, o si es más de café o de agua, con toda tranquilidad, y nos veremos cuando usted diga. Y ahí conocí a Juan David y fue como un punto de inflexión en mi vida por una razón, y es quizás la palabra más importante que hay en nuestro libro, que se llama la agencia. La agencia es una palabra que hasta entonces solo los economistas y los psicólogos la manejan mucho, pero nosotros quisimos sacarla de esas disciplinas y volverla más llamémoslo, patrimonio común. La agencia es la capacidad que uno tiene de incidir en su futuro y en su entorno. Y yo en ese momento, cuando el plan A estaba descartado y nunca estaba acostumbrado a por mí mismo labrarme un nuevo plan, básicamente lo que yo era una persona con muy baja agencia. Y pues una de las cosas maravillosas en la vida, cuando uno conoce a alguien y desarrolla un vínculo con la persona, es que por un proceso de ósmosis, ¿no? Como cuando a dos metales los ponen durante suficiente tiempo lado a lado, empiezan a transmitir elementos del uno al otro. Lo mismo pasa con los seres humanos. Y yo creo que yo tuve la fortuna de robarle a Juan David un pedazo de su agencia, aunque en realidad robar no es la palabra precisa, porque no es como que la haya perdido, pero sí me contagió mucho de esa creencia que yo podía incidir en mi futuro. Ya luego el tema de incidir en el entorno, digamos que eso requiere mucho trabajo y mucha confianza adquirida. Pero qué bueno, Juan David, usted tan proactivo que ha sido siempre, que cuente sobre ese momento. Para que ustedes sepan, el podcast del 13% es uno de los top 5 podcasts más oídos en Colombia. Atemporal, que es otro de Andrés, ha tenido más de 1 millón de descargas. Si no lo han oído, óiganlo, porque yo creo que es un ejemplo de dos reflexiones. Una, de 13% alrededor del trabajo, y la segunda de Colombia, porque los colombianos somos como somos. ¿Cuántos de ustedes son mamás, papás? Vas a ver si alzan la mano los que son mamás, los que son papás. Y yo creo que esta pregunta se las hago porque
sin importar la edad que tengan los hijos de ustedes, yo creo que hay un elemento fundamental en la vida familiar o en la vida personal, el concepto que dice Andrés Acevedo, que se llama agencia. Cuando yo estaba en el colegio, digamos, me acuerdo, esto era como octavo. En el país vecino, en Venezuela, estaban haciendo un referendo revocatorio contra Chávez. Y pongo eso en contexto, que era lo que estaba sucediendo. Y mientras tanto, en mi universo ha sido Manizales, Pereira, Armenia. Y yo estaba muy cansado por mucho tiempo de algo que seguramente ustedes han oído, y son las promesas de los personeros estudiantiles. Que no sé si ustedes son familiares a eso, pero muchas veces los personeros estudiantiles se hacen elegir prometiendo la piscina, el gym day, y así es que ganan, muchos de ellos. Pero ha sido más de 30 años de una generación donde su primer ejercicio de liderazgo democrático es ese. Entonces termina llegando a nuestras oficinas gente que se crió pensando que el liderazgo consiste en un concurso de popularidad. El problema de eso era que el personero, por mucho tiempo el personero de mi colegio venía prometiéndonos piscina y gym day, y yo empecé a ver en las noticias que en el otro lado vecino la gente se organizaba para hacer un referendo revocatorio. Entonces yo dije, pues yo voy a revocar al personero. Entonces me fui donde la profesora de sociales, Fabiola, y le dije, voy a hacer un referendo, y me dijo, ¿de qué está hablando? Le dije, voy a sacar al personero. Y entonces yo creo que la profesora dijo, este es como el gran experimento de sociales de todo el colegio, transversalizar la educación, y logramos que el rector de la época nos autorizara, apoyados por la personería de Pereira en ese momento, registraduría, hicimos el primer referendo revocatorio a un personero estudiantil. Sacamos al personero estudiantil. Obviamente no me saluda de aquí a allá, o sea, que llevamos muchos años, el que me ve y dice, usted me sacó de personero. Pero había algo de ese momento que tiene que ver hoy con el momento país y el momento en que nosotros escribimos el libro. Y tiene que ver, uno, es que a veces uno llega a un punto en el que se asfixia de la situación. Y yo creo que ahí hay un punto de inflexión donde uno tiene que tomar decisiones, y es, o nos quedamos en el tiempo muerto, y en el tiempo muerto al final es una profunda sensación de queja y donde uno culpa al resto del mundo de la situación en la que estamos, o uno pasa al tiempo vivo. Y en el tiempo vivo, como lo contamos en el libro, uno pues coge el timón y dice, ¿cómo hago? Y comienzo a ejecutar. La semana pasada nos entregaban la editorial, que el libro está en el top 5 de libros más vendidos en Colombia. Y Andrés y yo hacíamos una reflexión de por qué era eso, y yo creo que tiene que ver mucho con ustedes, y es porque creo que el país no se va a seguir esperando hasta el 2026 para que pase algo, y creo que los que estamos acá sabemos que no nos podemos seguir, y no estamos esperando, ninguno de los que estamos aquí estamos parados diciendo que el 2026 pase, pero sí estamos en un entorno con muchísima incertidumbre y muchísimo miedo, y tenemos a muchos de nuestros equipos paralizados, casi en tiempo muerto. Y el libro es una convocatoria a decir, pasemos al tiempo vivo. Y en el tiempo vivo hay una pregunta que es alrededor de uno, y es, ¿yo cómo puedo, donde estoy, modificar el entorno? ¿Yo cómo puedo hacer para modificar el futuro? Entonces, con Andrés nos invitaron a una empresa de salud que está en una crisis gigante por la reforma a la salud, y nos decía uno de los dueños que leyó el libro, dijo, oiga, ya entendí lo que tengo que hacer gracias al libro. Y nosotros dijimos, pues esa no es la idea del libro, porque el libro no es una receta de qué hacer. Pero lo que empezó a hacer es empezar a transformar la compañía para empezar a recibir extranjeros, a hacer cirugías en su IPS aquí en Colombia. Esto en los últimos 3 meses. Porque creo que el enfoque del libro es lo contrario a desapegarse de la realidad o desconectarse de las realidades en el contexto en el que estamos, hagamos. Y creo que la función de una presidente, la función de un presidente es invitar a recuperar el sentido de agencia. Yo creo que si les pregunto a ustedes qué comieron anoche, a los que comieron en su casa, es muy probable que ustedes me digan, no, pues llegué a la casa y miré que había en la nevera y me preparé algo con eso.
sería muy sofisticado de parte de ustedes, y puede que sea así, que me digan, no, ayer yo llegué a la casa cansado después de trabajar y pensé, rico un filet mignon, y cogí el carro y me fui al mercado y compré los ingredientes y volví a la casa. Eso es muy improbable que haya sucedido. Los seres humanos la mayor parte del tiempo operamos bajo lo que una académica de la India llama la lógica efectual. La lógica efectual es básicamente vea qué hay en la alacena, qué ingredientes tiene disponibles y luego haga algo con eso. Juan David, como pueden ver, me está mirando fijamente porque este tema lo pone nervioso y les voy a contar la historia. Estaba yo en una entrevista en El Tiempo, no, el Tiempo no ha aparecido, por Dios, no, estaba en una entrevista en El Espectador o en Caracol y me puse a explicar esto de la lógica efectual y empecé a hablar de los ingredientes y les dije, eso es como usted coge los ingredientes que tiene a su disposición y mira qué clase de sancocho puede armar. Titular al siguiente día, me lo manda Juan David temprano, el libro sobre el sancocho. Cuando uno opera bajo la lógica efectual, uno no mira hacia el panorama y se pregunta qué oportunidades hay, qué posibilidades hay. Ese puede ser un ejercicio posterior, pero ahí no arranca el empresario o la persona que tenga un proyecto. La persona que tiene un proyecto, la mayor parte del tiempo, arranca mirándose hacia sí mismo. Y entonces, pues Mark Zuckerberg, el de Facebook, la gente cree que él arrancó diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la oportunidad de los próximos 10 años? Y dijo, las redes sociales y vamos a conectar el mundo. Nadie arranca una empresa diciendo nuestro propósito superior es conectar a las personas para que estén mejores informadas. Eso simplemente no sucede así. Lo que hizo este señor fue, cogió lo que tenía a su disposición, es decir, un computador en su dormitorio de Harvard, aprovechó las habilidades que ya había adquirido, que eran de hacer código, que por cierto no eran nada extraordinarias, y dijo, ¿qué más tengo yo a mi disposición? Y se dio cuenta que tenía todo el calendario abierto, todo el anuario, por decirlo así, abierto de Harvard. Entonces tenía todas las fotos de sus compañeros y dijo, yo voy a hacer el primer Tinder, antes de que empezara Tinder. Y entonces armó una página en una noche en la que la gente podía decir, este me gusta, este no me gusta, este me gusta. Ese fue el inicio de Facebook. Ingredientes que uno coge y organiza un sancocho. ¿Está bien? Y organiza un sancocho con eso. Yo creo que en esas situaciones de crisis, como la que estamos pasando ahora en nuestro país, es demasiado decirle a la gente, oiga, escanee el panorama a ver en esa humareda y en ese incendio que hay allá afuera, dónde están las oportunidades. Yo propondría primero, oiga, recuerde que usted para este momento ya tiene mucho bagaje, usted tiene conocimientos, usted tiene habilidades, usted tiene contactos. ¿Qué se puede organizar a partir de la mezcla de esos, ¿no? Finalmente las mejores posiciones en el mercado, las ve uno, son las que nacen muy auténticamente del ADN casi de la empresa, de sus fundadores. Entonces, cuando uno se pregunta por esta gente que dice ante todo hacer algo, ¿están acaso invitándonos a hacer indiscriminadamente, a improvisar? Nuestra respuesta siempre es la misma, pues finalmente cuando usted se pega de sus elementos internos, esos son fundamentos, son bases sólidas. Eso es todo lo contrario a estar por ahí chapoteando e improvisando. Preguntas, reacciones, os queremos oír, ¿qué opinan? Reacciones. Ever, ¿qué hubo? Hágale, pregunte. ¿Qué opina? Reacciones. Pensando en Catatumbo ahora, Pero podemos hablar de Catatumbo, tiene que ver con el libro además. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que conversaran un poco más sobre el tema concreto de la idea del libro, ¿sí? La aproximación, cómo lo conversaron, cómo lo prepararon, cómo descartaron la temática. Bien, creo que hay una segunda, podemos dos preguntas y ¿te parece? Hacemos dos y... Alguien adelanta. No, felicitaciones por lo que han explicado y muy inspirador. Voy a contar una cosa y es, yo creo que nosotros debemos hacer algo.
que al impactar la gente, y a mí me sorprende mucho en el colombiano, soy antioqueño y bogoteño, porque ya llevo más años viviendo en Bogotá, es la quejadera de la gente con el clima y con el tráfico. Yo siempre a todo el mundo le digo, porque siempre que llego a una reunión, llegan a descargarle a uno todo el tráfico y toda la lluvia o todo el calor. Entonces yo digo, mire, yo ya hice un pacto con el clima y con el tráfico, no me quejo, porque yo no puedo cambiar ni el tráfico ni el clima. Entonces vivo una cosa que llama la paciencia, soportar el mal presente sin tristeza desordenada. Ahí están los podcasts, ahí están los audiolibros, ahí está el tiempo del tráfico y pasa muy fácil. Segundo, ser un agente de cambio, se lo aprendí a uno que es del foro de presidentes hace un tiempito, que siempre ceder el paso en la vía al bus, preferiblemente los de la CIP, como se pronuncia esa cosa tan estúpidamente nombrada, pues de sigla, a esos buses que viven varados y atravesados, siempre darles paso, siempre al bus, a la buseta, al camión. Ustedes no se imaginan cómo cambia, y siempre llega a la misma hora según el Waze. Entonces, uno sí puede hacer cosas, pero somos muy quejosos. Quería hacer como ese comentario, creo que está en el mensaje. Ever, cuéntenos. Ustedes citan ahí una frase en donde dice cómo vivir y no existir. Yo he tratado de llevarlo a eso y trascenderlo, pero no entiendo cómo puedo lograr el vivir sin existir. Yo quisiera como entender un poco más ese concepto que ustedes están planteando, la diferencia entre vivir y no existir. Buenísimo. Yo creo que para ir respondiendo las tres de alguna manera, mi familia durante más de 120 años tuvo un negocio de café. Cultivaron y exportaron, y se quebró. Cuando le preguntaba a mis tías, a mis tíos, aparecían cosas como la siguiente: ¿qué creen ustedes? ¿Qué decían? ¿Qué decían? El gobierno, la roya, alguien por allá, el dólar, el clima. Entonces, pues, no, la apertura de Gaviria, o sea, mejor dicho, como usted no se imagina la cantidad, pero al final nos quebramos. Eso con una combinación de una situación de seguridad muy grave en la familia. Pues mi familia hoy en día, la mitad de la familia de mi mamá terminó viviendo en Estados Unidos, por fuera. Y cuando yo me gradué del colegio, me habían adelantado 2 años en el colegio, y yo llegué, en mi casa no había para pagar la universidad mía. Y entonces mi papá me preguntó, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y yo le contesté y le dije, pues me voy a vivir a Estados Unidos. Mi papá me dijo, ¿a qué? Y le dije, pues a trabajar y aprender inglés. Y yo me voy a vivir a Estados Unidos, a un pueblito cerca de Boston. Y en ese pueblito cerca de Boston, pues empiezo a encontrarme un sitio de café que no había ni en Bogotá, ni en Medellín, ni menos en Chinchiná, donde le cobraban a uno $3 por un tintico, llamado Starbucks. Y yo me acuerdo llamando a mi mamá por esas tarjeticas de Orbitel que uno raspaba para llamar a la mamá, y le dije, mamá, ¿usted por qué no es la dueña de Starbucks? Y mi mamá me dijo, ¿de qué me está hablando? Y para mí se me volvió una obsesión entender qué hacía, o qué pasa cuando una organización, una familia, una empresa crece. Y yo creo que acá hay un punto esencial alrededor del crecimiento. Colombia y América Latina el último año creció al menos del 1,8% en la región. Hoy en día el desempleo juvenil es del 27% en la región. Colombia expulsó a 500.000 personas del país a vivir por fuera. De esos, el 65% son personas menores de 26 años. Y la gran preocupación de muchas de nuestras empresas es que el salario mínimo no aumente mucho por el impacto que tiene. Pero creo que ese modelo está basado en que no hemos diseñado un modelo económico que nos permita a nosotros crecer con mucho valor agregado. Y el mayor reto que tenemos, creo que en los próximos 50 años, tiene que ver con crecimiento.
Si nosotros logramos crecer, conectarnos con cadenas de valor que nos permitan a nosotros que nos despreocupemos por el salario mínimo, porque generamos tanto valor, nosotros podríamos lograr garantizar, primero, que el país no expulse el talento, que el país más bien lo atraiga, que el país logre garantizar unas condiciones para que empresas de afuera quieran venir a crear inversión acá. Pero eso no es el modelo que tenemos. Y nos debería obsesionar el crecimiento para ser un país en el que nos queramos quedar y los que se fueron quieran volver. Y la discusión con Andrés del libro tiene que ver precisamente que nosotros, desde nuestra óptica generacional, también una invitación al país diciéndoles: hagamos algo para que este país se vuelva un país en el que nos queramos quedar, es un país que crezca. Porque Andrés está soltero en este momento y si tienen una querida amiga va a presentarle, pero a Andrés todas las exnovias se le han ido a Portugal y a España. Y yo le digo: Andrés, ¿usted qué les hace? Y Andrés me dice: pues es que necesitamos es que el libro se haga. ¿Y qué significa eso? Este país necesita crear más condiciones de crecimiento para que el talento se quiera quedar. La pregunta es: ¿quién es el responsable? Si esperamos a Batman o a una Mujer Maravilla en el 2026 para hacerlo, o retomamos el sentido de agencia, nosotros como creadores de valor que somos los que estamos aquí para hacerlo. Y entonces la pregunta tiene que ser es: ¿cómo hago que mi empresa se conecte a cadenas de valor que nos permita a nosotros despreocuparnos del mínimo? ¿Qué tendríamos que hacer en la empresa para hacerlo? Entonces hablábamos con Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, y con un amigo que se llama Alejandro González, que es un consultor de diseño de negocios. Y Juan Carlos, cuando contrató a Alejandro y a la empresa de Alejandro, le propuso lo siguiente, y le dijo: tráigame una idea, diseñen un negocio que sea capaz de comprar a Bancolombia. Oigan el reto: cree un spin-off, un nuevo producto, un nuevo negocio que sea capaz de comprar a Bancolombia. Y Alejandro González y Fruta, esta compañía que les cuento, llegaron a diseñar un negocio que hoy en día se llama, ¿cómo se llama? Neki. Y yo creo que en esto implica el que Bancolombia, más que ponerse a pensar en a quién había que ir afuera a buscar, se obsesionaron con Alejandro en diseñar, en ver qué tenían adentro para lograrlo. Y tenían un equipo de tecnología, tenían los recursos, tenían una base de datos de clientes y crearon un negocio que hoy en día les está permitiendo crecer, que es el término de la lógica efectual en que resulta. Entonces, cuando nosotros nos llama la editorial, yo creo que nosotros estamos sintiendo una gran preocupación. Primero, porque estamos estancados y porque este país, hoy en día el sistema que tiene está expulsando al talento. Nosotros, de 10 amigos que tenemos, 6 ya están por fuera. Mi hermana vive por fuera. Entonces la pregunta es: ¿no vamos a seguir siendo un país que en los próximos 50 años vea es que la gente se va? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Entonces el libro fue una conversación de nosotros alrededor de cómo hacemos que recuperemos el sentido de agencia. Andrés y yo nos sentamos muchas veces a como darle el foco final que tiene que ver con una cosa personal, y es recuperar el sentido de agencia. Nosotros, a la persona que nos llegue a quejarse del tráfico, creo que el libro le serviría muchísimo, porque creo que se animaría incluso a ser agente de tránsito, porque el libro también invita a que lo que no nos gusta lo cambiemos. ¿Cómo lo abordamos para cambiarlo? Y lo segundo es que estamos viviendo en un momento de múltiples opciones, de una lluvia de universos, de invitaciones, de cosas que podrían ser en la vida de la gente. Pero nosotros también hacemos una invitación a eliminar cosas, y a que en vez de preocuparnos por tener tanta opción, escoger algo, una cosa y hacerla. Y el tercer elemento, para responderle a los tres, tiene que ver con algo que nos han peleado a nosotros mucho, y es la gran crítica del libro. Y la gran crítica del libro es: ustedes no hablan del propósito mucho. Y tiene que ver, para darle la palabra a Andrés, con algo que creo que es la mayor preocupación también de nosotros, que lo vemos en los más chiquitos, en los centennials, en gente de nuestra generación, es que están muy obsesionados y se presentan a uno y dicen: yo no tengo el propósito, entonces no sé qué hacer. Entonces el que no tenga propósito pareciera que estuviera perdido en la vida.
Y a los que venimos del pueblo, a mí, cuando yo hablaba con mi abuela, jamás me habló del propósito. En el sentido de allá, del no, ya. Mi abuela me decía, mire, nosotros teníamos una empresa que hizo la mayoría de las iglesias en Caldas, de madera, las hicimos nosotros, la familia de nosotros. Decía, lo que había que hacer era cortar la madera, hacer un buen mueble, que la gente quedara feliz con el mueble, y eso era el gran sentido de propósito que daba la vida, era hacer una obra y dejar un legado en la obra. Y nosotros hacemos una invitación en el libro, es el propósito se encuentra al final, es moliendo, es haciendo. ¿Es importante el propósito? Claro, sin duda es importante el propósito, pero alrededor de la acción. Entonces, en estos días nos pasó en TikTok, Andrés y a mí, que unos pelados de 14 años llegaron a un evento en Medellín y él llegó y nos dijo, vendí el Xbox, fue el Xbox, pero sí, vendí el Xbox. ¿Y nosotros qué? No, es que vendí el Xbox por su libro. Nosotros, ¿qué? ¿Cómo así? Dijo, no, ya entendí, yo le estaba perdiendo la vida, porque por un lado en el colegio me decían los psicólogos del colegio que hay que encontrar el propósito de la vida, y yo solo lo encontraba. Y dos, pues lo único que me da sentido en la vida es el Xbox, pero me entendí en el libro que uno entra al propósito de la vida es cuando uno recupera el presente, es en el hacer. Entonces, Andrés también les puede complementar la respuesta para las tres preguntas. Sí, a propósito del comentario de mi colega bogoteño, yo creo que si uno quiere ver qué es lo que le está pasando a esta sociedad hoy en día, se tiene que parar en el cruce de la 7ª con 72 a las 5 de la tarde. ¿Alguien ha padecido el cruce de la 7ª con 72? Sucede básicamente lo siguiente: los carros que vienen de la 7ª no esperan a que haya suficiente espacio para cruzar al otro lado de la 72, sino que se tiran como locos, incluso sabiendo que el semáforo ya va a cambiar para nosotros. Los carros que vienen bajando de los cerros no pueden pasar, y entonces se desesperan y empieza la pitadera y básicamente está taponado, y esa cosa se repite 300 veces en 3 horas. Es demencial. La crítica ya se la hicimos a nuestros compañeros de la administración local, pero es importante preguntarse por qué está pasando eso. Y cuando el señor decía, yo aprendí a dejar que la gente pase la cebra y no tapar la cebra, y dejar que el del TP pase, yo le quiero decir una cosa, señor Obdulio, usted en términos de hoy en día es un hombre de élite. Yo digo, nunca en la vida, en la historia de la humanidad, ha sido tan fácil ser una persona de élite. Y el presidente que se nos montó, que dice que las oligarquías que llevan a la extinción humana durante 200 años han explotado al pueblo, hablando de las élites, habría que responderle, señor, si usted viera lo fácil que es ser de élite hoy en día, que es básicamente ser un poco más allá de un ser primario. El ser primario dice, si yo no me tiro ya aquí a la pelea en la 7ª con 72, no va a pasar nunca. La persona de élite dice, por Dios, yo tengo mis necesidades primarias, pero aparte de eso, vivimos en una sociedad, ¿cierto? Ser de élite es asumir el costo de vivir en sociedad. Increíble, ¿no? Básica noción. Y Isaiah Berlin, que lo citamos en el libro, que era una de las mentes más brillantes del siglo XX, decía una cosa: cuando el camino a la realización personal se complica en el mundo exterior, la reacción natural del ser humano es a atrincherarse en su ámbito privado, a decir, la política no importa, la sociedad no importa, la vida civil no importa. Esa es la reacción y ha pasado en muchas épocas de la humanidad. Yo me preocupé cuando usted empezó a exponer su caso, porque pensé que usted iba a hablar de estoicismo, ¿no? De esta noción de yo controlo lo que puedo controlar y no me estreso por aquello que no puedo controlar, como el clima y como el tráfico. Y me preocupé porque nosotros de alguna manera nos divorciamos del estoicismo que está tan de moda hoy en día, porque Isaiah Berlin lo decía, cuando Alejandro Magno empezó a arrasar con las ciudades-estado, nació una cantidad de morales de salvación personal, entre ellas los epicúreos, entre ellas
los estoicos, que es esa disociación del ser humano con el mundo. El mundo está muy complicado, Roma está hecha un desastre, yo me encargaré de mi ciudad, citadela, lo llamaban los estoicos, de mi ciudad interna, de yo estar muy bien, de mi apartamento estar muy bien, mis hijos estar muy bien, y lo que pase con el resto de la sociedad me tiene sin cuidado, porque finalmente con esa gente no se puede, no es sino pararse en el cruce de la séptima con 72 para constatarlo. Entonces, ¿qué creo yo? Aquí yo estoy seguro, todos somos de élite, todos podemos controlar el impulso de tirar nuestro carro como si estuviéramos en Mad Max, ¿no? Hacernos camino en el cruce de la séptima con 72. Bueno. Básicamente, nuestro libro nos ha sorprendido cuando empezamos a hacer eventos con el libro hace un mes. Ya llevaba un mes en librerías. Esperábamos que llegara gente joven porque un poco el libro a veces uno lo piensa, es como, esto de pronto le sirve a ese joven que está en ese proceso de transición, entrando a la vida real y no sabe qué hacer a continuación. Y no, llegó gente mayor que nosotros y nosotros decíamos, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y nos dimos cuenta que este es un asunto transversal. Todo el mundo en algún momento de su vida está en una transición, todo el mundo en algún momento de su vida está en una crisis. Toda sociedad pasa por esta suerte de ciclos de crisis y bonanza, y pues sin duda al momento de la crisis, ante todo hay que hacer algo, y por favor, si van en el cruce de la séptima con 72, ante todo hay que esperar y no desesperarse. Eso es. Reacciones, preguntas. Adelante, sí, ayúdenos. Aquí hay una y atrás hay una. Reacciones, pero reacciones. Juan David y Andrés, en esto que están diciendo ustedes hay un tema que es el que uno vive todos los días y mucho en las empresas, y creo que nos pasa a todos, que es el sentido de colaboración. Al final usted lo que está diciendo, Andrés, es individualismo. La gente está pensando solo en si soy yo solo capaz de cruzar la séptima o no, y no en un sentido de colaboración. Y la pregunta es, ustedes en lo que han vivido, no solo en lo que escribieron en el libro y la investigación que hicieron para hacer el libro, ¿qué ven? ¿Qué es lo que impide hacer algo para la colaboración? Para generar esa colaboración, porque al final pasa en todo. En mi día a día, a mi equipo le estoy diciendo, ¿pero usted ya habló con su colega? No. ¿Habló con la otra área? No. ¿Cómo destrabar eso? ¿Qué acá? Sí. A mí siempre me ha interesado la figura de Nicanor Restrepo Santamaría, que fue esta figura pues, del sector empresarial antioqueño durante el siglo XX y pues lideró el GEA durante un buen tiempo. Y uno habla con la gente que lo conoció y se lleva siempre la impresión de que no era lo que uno se espera. No era un tipo mirando Excel y mirando los reportes financieros y pensando esto es lo que tenemos que hacer. Nicanor era como bohemio, y yo siempre he pensado, pero ¿cómo fue que un tipo así pudo liderar unas compañías tan enormes y posicionarlas? Y en un momento, yo no sé la cifra, se me escapa, pero eran unos puntos del PIB de Colombia, ¿no? Eran unos buenos puntos del PIB. Y eso a cargo de un señor que parecía increíble, ¿no? Parecía no estar interesado tanto en los negocios. Y en cambio lo que dice todo el mundo es, la gente se hacía matar por Nicanor. Y entonces lo que uno percibe es que era una persona que dedicaba sus días no tanto a pensar, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué nuevo producto sacamos? ¿Por dónde nos movemos? Sino que se preocupaba era de estar hablando con su equipo y se sabía los nombres de todo el mundo. Y yo creo que en parte a él le tocó hacer eso porque cuando entendemos el contexto en el que estamos en Colombia, Colombia es un país de gente muy vulnerable, ¿no? Y el hecho de que en Colombia vivamos un poco en modo supervivencia
tiene que ver con que hay buenas razones para creer que estamos a duras penas sobreviviendo, ¿no? Pues salga nuevamente a la séptima con 72 y va a ver las barbaridades que va a encontrar ahí. Eso parece una cosa, no sé, de salvajes, una locura. Y entonces la gente está muy vulnerable y eso se traduce también en las organizaciones. La gente anda con susto todo el día que la echen. Y entonces yo creo que a menos que uno logre transmitirle a la gente tranquilidad, confianza, la gente va a seguir actuando como actúa y va a seguir diciendo, no, pues que usted no me dijo que yo tenía que coordinarme con... Pero por Dios, es básico. Pero cuando la gente cree que para sobrevivir tiene que hacer lo que dice el jefe, pues ese es un ciclo que es muy difícil romper. Entonces, pues la pregunta nuestra siempre es por la agencia, ¿cierto? Y la agencia siempre es individual en una primera dimensión. Entonces es preguntarse, bueno, ¿cuál es mi rol contribuyendo a que este sea el entorno? ¿Cierto? Entonces yo creo que si hay algo que se puede hacer desde esa dimensión es, oiga, tranquilos. O sea, aquí se puede fallar, aquí se puede equivocarse. Es más, ¿sabe qué tenemos en esta empresa? Tenemos un compendio de nuestros grandes errores. Esos son mensajes culturales que a la gente dice, ah bueno, no es un tema de bajar las defensas, de relajarse, pero sí es un tema de decir, bueno, vamos a coger un poquito más de agencia nosotros desde abajo y vamos a coordinarnos con los otros del equipo, porque finalmente no nos van a echar por una cosa injusta, ¿no? Sí, yo creo que hay varias como primeras reacciones a la pregunta tuya. La primera, yo creo que, y pienso en la formación mía, mi papá, son bien raritos, particulares, digamos. Mi papá es un ingeniero electrónico que nos hacía hacer dofas desde chiquitos. Entonces vamos a hacer dofa para cualquier cosa. Mi mamá es una licenciada en artes plásticas que nos hacía callar, silencio y meditar para tomar decisiones. Pero entre ellos dos, claro, venimos de unas familias, digamos, católicas, pero nos educaron mucho en el taoísmo, a estudiarlo, digamos. Y creo que hay algo del taoísmo que creo que se vuelve relevante en el mundo de la empresa de hoy, y es que hay una reflexión del Tao alrededor del agua, y es que el agua es capaz de romper cualquier piedra, pero la forma en la que lo hace nunca es violenta. Es una gota que va pasando, es una gota que va pasando. Y a veces también el agua, cuando ve una piedra en el río y tiene que andar, le pasa por el lado. Y hay varios libros que cada vez más exploran el taoísmo en la empresa, que yo creo que vale la pena explorar, porque hay un concepto también del Tao que se llama la acción indirecta, y es cómo yo hago que algo pase sin que sea yo el que ejerza la fuerza violenta o igual, o una fuerza contraria a una acción, que en última es la historia de David y Goliat. La forma en que le ganó no fue volviéndose un gigante más grande, sino una piedrita, un caucho a hacerlo. Entonces creo que la primera respuesta para esto es cómo hacemos acciones indirectas para llegar al trabajo colaborativo. Y me lleva al segundo elemento, que es muy tangible y tiene que ver con la evaluación. Yo creo que estamos en un mundo obsesionado con en el colegio se evalúa siempre individual, en la universidad algo pasa, pero más que por el estudiante, en muchos casos más porque el profesor no quiere calificar 30 trabajos, entonces hace 4 en grupo, y no es trabajo en equipo, sino en grupo. Y llegamos a la empresa y el resultado final es bien líquido quién es el responsable del objetivo final. Entonces la generación de valor es del presidente, y entonces cuando va a mirar a quién le echa la responsabilidad de ese proyecto. Y cuando uno empieza a cambiar los métodos de evaluación de los equipos, mucho más por tribus, más que por digamos, equipos, y más bien tribus de transformación, creo que es muchísimo más fácil lograr eso que te estás diciendo. Entonces, ¿cuál es una propuesta? Una propuesta es, vamos a expandirnos a Brasil, ejemplo.
Entonces, ponerlo como una iniciativa de transformación, no un proyecto de marketing, no un proyecto comercial. Y en ese equipo hay un líder, y ese trae gente de otras áreas, y a pesar de que le reporten a distintos jefes. Uno va a medir el hito de transformación por Q, por metas, pero involucró a toda la organización. Eso rompe con algo. Y es, pero es que este no es mi jefe, ¿yo por qué le tengo que estar reportando? Entonces, rápidamente uno puede lograr, con una acción indirecta, es formas de organizarnos distintas, formas de evaluar distinto para poder movernos a ese camino de trabajar colaborativamente. Y el tercer elemento, mi obsesión, cuando yo estaba en Estados Unidos y yo decidí volver a Colombia, era porque yo estaba viendo noticias y a la pariente, una prima mía, pariente mía, que era mi vecina en Pereira, ella la secuestra a las FARC y ella toma la decisión de hacerse matar. O sea, dice, mejor dicho, a mi hermano no lo van a extorsionar con mi secuestro, y se hace matar. Y cuando Liliana se hace matar, yo creo que para los que estábamos por fuera, incluida su hija, la pregunta de nosotros era, ¿dónde nuestra cédula tiene más agencia? O sea, ¿dónde? Y sin duda, pues, mi cédula importa acá. Y yo decido regresar a Colombia con una obsesión, es ¿qué tenemos que hacer para que este país sea un país donde nos queramos quedar? ¿Qué hay que hacer? Y esa ha sido la vida profesional mía alrededor del mundo de la educación y el emprendimiento. Porque yo creo que con éxitos y fracasos nosotros hemos logrado invertir en cientos de empresas, atraer voluntarios a proyectos, encontrar talentos como Andrés, porque tenemos claro un sueño, ¿sí? Un proyecto. Y el proyecto al cliente no le conectará, a otro así, pero hay gente, ¿cómo hacemos que este país crezca? ¿Qué tenemos que hacer desde la educación, desde el emprendimiento, la tecnología? Entonces creo que parte de trabajar en equipo tiene que ver mucho con el problema que contaba Andrés el primer día de la oficina, y era que uno le puede hablar de una misión y una visión, pero si eso no entusiasma realmente, vamos a hacer que Brasil se enamore de nuestros productos, no hay un proyecto colectivo que entusiasme, va a ser muy difícil que esa movilización se da, porque todo el research de management está comprobado en algo: los incentivos financieros sirven en el corto plazo, en el largo plazo el incentivo financiero no hace que cambie la cultura. Ahí tenemos pues el reto de inspirar a la gente con un sueño más grande que el que uno a veces tiene definido. Reacciones. Antes de veo aquí caras de preguntar. Aquí, gracias. No es una pregunta como tal, Juan David, sino es más... ¿Cuál es tu nombre? Marta Viviana Hernández. Yo te exalté en el 2021 como joven sobresaliente de la JCI. Ajá, de la Cámara Junior de la JCI. ¿Joven? 2021, aclaro, en el 2021. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, entonces, y ver tu crecimiento, verte pasar por el Foro Económico Mundial, de verdad, y escucharte ahora, de verdad que me llena el corazón de alegría, Juan David, que puedas seguir motivando e inspirando a tantos jóvenes y a tantas personas, que de verdad es un camino muy inspirador. Entonces quería recordarte ese paso también como joven sobresaliente por la organización, por la Cámara Junior. Muchas gracias. Andrés, yo creo que una de las reflexiones de eso que tú mencionas del Foro Económico, ¿qué le pasó? ¿Todavía? Yo creo que la mayor frustración, y esto es una reflexión con Andrés, fue cuando yo estaba de copresidente del Foro Económico Mundial en el 2019. Fue el correo electrónico que me mandaron. ¿Usted se acuerda de ese correo electrónico? ¿No se acuerda? Que al final del correo electrónico me decían, oiga, lo estoy viendo en el Foro Económico Mundial, felicitaciones, pero eso es, usted sí es muy suertudo, eso es producto de la buena suerte. Entonces Andrés, me acuerdo que me ayudó a responder ese correo electrónico, porque no era de mala leche la persona, pero la respuesta que le dimos fue, oiga, a mí me ha tocado trabajar desde chiquito, me ha tocado, o sea, mi familia se quebró y me tocó trabajar desde chiquito. Y creo que esto es producto del hacer. Y la buena suerte, pues claro, uno a veces lo acompaña. Yo nací en un mundo privilegiado que me cambió la vida.
pero en últimas tiene que ver mucho con nosotros acá, y es las empresas de ustedes, donde ustedes trabajan, hoy en día son abundantes, con retos que tienen, pero si hoy no hacemos las modificaciones necesarias en cultura, en tecnología, en formas de trabajar, en nuevos mercados, así como le pasó a los cafeteros, le puede pasar a cualquier industria. Tenemos muchos estresores, claro, a mí, esto es personal, yo creo que tenemos un estresor en la Casa Nariño que nos estresa a todos, pero la pregunta es qué tanto recuperamos el sentido de agencia para ese estresor, y en últimas eso sí no depende de nadie más sino de nosotros, de pensar en Brasil, aprender portugués, meterle prompting al equipo de marketing, hacer un montón de otras cosas que sí están alrededor de nosotros. Entonces, Andrés, cierre. Cerramos. Yo quería leer una frase que me gusta mucho del libro, que es de George Bernard Shaw, ya que preguntaban por allá que cuál era la diferencia entre vivir y existir. Dice así: esta es la verdadera alegría de la vida, ser usado para un propósito que uno reconoce como grandioso, ser desgastado del todo antes de ser arrojado en la chatarra, ser una fuerza de la naturaleza en vez de un pequeño y egoísta afiebrado, compuesto de dolores y penas que se queja de que el mundo no se dedicará a hacerle feliz. Ante todo, hacer algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.